Este es mi resumen de Detective Demente. Si te gustan mis recapitulaciones, suscríbete, por favor. La historia arranca cuando una mujer, Amamaya, un poco generosa con el lápiz labial, se enfurece al enterarse de una quinta víctima. El asesino tiene el mismo modus operandi. Ella ordena con urgencia a sus investigadores que amplíen el alcance de la pesquisa, pero se dirige a nuestro protagonista Totomaro y le dice que puede irse a casa a dormir. Totomaro, incansable, asegura que puede trabajar 2 noches seguidas y aguantar el cansancio sin problema. Amamaya no quiere que la malinterpreten y, sin rodeos, le explica que alguien tan inútil como él solo entorpecerá las cosas. Luego, un tal Kiko compadece al detective barato. Si Totomaro no muestra resultados pronto, lo expulsarán de la primera unidad de investigación. Kiko le recuerda a Totomaro lo pésimo detective que es. Una vez lo engañaron y dejó escapar al culpable 3 veces. Como si fuera poco, la policía lo han llamado cuando entró de noche a un vecindario para tomar declaraciones. A Kiko le cae bien la sinceridad de Totomaro, pero le apunta que esa faceta lo convierte en mal investigador. Totomaro prueba que no es mala persona, diciendo que los ciudadanos están aterrados por los asesinatos en serie y le duele quedarse de brazos cruzados. El anciano claramente tramaba algo. Se lame los dedos de modo extraño y señala que ya van 5 víctimas y no hay avances. La primera división de investigación está en apuros, así que cree que solo hay una persona capaz de resolver el caso. Ese sujeto es un poco chaflán y no es un detective ordinario. Totomaro va al apartamento del tipo y admira lo elegante que se ve en una foto. El hombre es conserje del edificio, así que Totomaro sospecha que su negocio detectivesco no va bien. Totomaro va a tocar el timbre, pero se sorprende al escuchar una voz que dice: "No te ilusiones". En el segundo intento la voz responde: "Hazlo tú mismo". La confusión de Totomaro solo enfurece a la voz, que detesta esa actitud cuando le piden un favor. La voz le dice que vuelva al santuario y pida ayuda a los dioses otra vez. Totomaru no tiene idea de cómo la voz supo que ya lo hizo, y la voz le ordena que se vaya. Totomaru dice que Kiko lo envió, eso hace que el tipo salga, pero Totomaru se queda en shock por su aspecto. Este tipo tiene un mechón de algas en vez de pelo y está todo tatuado, muy distinto a su pasado limpio. Además, sus ojos parecen muertos. Ya no reflejan la luz, ni siquiera unos ojos de pez muerto hacen eso. Totomaru se mete solo al departamento del tipo y se pregunta si el gato está muerto. No lo está, y el hombre, Komonohashi, cuenta que fue compañero del hijo de Kiko. Kiko teme que Komonohashi se la pase llorando todo el día y él no puede negarlo. Totomaru entra en pánico cuando Komonohashi se lanza al suelo con la cara, pero nota que el piso está lleno de cojines. Komonohashi explica que es su suelo de la pereza, que conoce su rutina diaria de desaliento y aburrimiento. Komonohashi no tiene tele, ni internet, ni siquiera celular. Nada bueno viene del exterior, así que cortó al mundo. Está completamente aislado y dice que ha tocado fondo en la desesperación. Intenta deshacerse de Totomaru para seguir disfrutando su suelo de la pereza, pero Totomaru le dice que necesita algo. Komonohashi se niega sin siquiera escuchar y comenta que no es el primero que ha venido a verlo. Kiko también envió a otros para que fueran su compañero, jóvenes oficiales brillantes interesados solo en ascender. A todos los echó tras darles una lección. Está claro que Kiko quiere ayudarle a volver, pero Komonohashi revela que ya no es detective. Totomaru trata de hablarle de los asesinatos, pero Komonohashi grita tan fuerte que lo ahoga. Totomaru señala que intenta decir algo y Komonohashi le responde que está bien, que él justamente quiere evitar que hable. Sin mover ni un centímetro de su glorioso suelo de la pereza, Komonohashi explica que no quiere saber nada de casos sin resolver y se niega a escuchar. Totomaru le recalca que hay vidas en juego, pero el vago amante del piso dice que no es su problema. Totomaru concluye que Kemonohashi está demasiado deprimido y que no podría deducir nada. Kemonohashi se alegra de verlo marchar y le sugiere a Totomaru que mejor pida ayuda a los dioses, que le irá mejor así. Totomaru se pregunta cómo supo sobre el santuario, y aquí vemos el primer destello del ingenio de Kemonohashi. Señala el polen de pino en el hombro de Totomaru.
y dice que solo podría venir de un sendero concreto junto al santuario. La lata de café sin abrir en su bolsillo y el tintinear de las monedas en el otro hicieron que Kimonohashi dedujera que Totomaru rompió un billete para dejar una moneda a los dioses. Claro que Totomaru queda asombrado por sus deducciones, pero Kimonohashi no se queda ahí. El genio vago usa varias conductas de Totomaru para inferir que lo criaron sus abuelos. También detecta que Totomaru teme ser despedido, por eso vino a pedir ayuda. Kimonohashi, incapaz de parar sus habilidades detectivescas, sigue hablando, aunque Totomaru deja de escucharlo porque ya está convencido de que este tipo demasiado deprimido quizá pueda resolver el caso. Desgraciadamente, Kimonohashi sigue negándose, así que Totomaru tiene la brillante idea de gritar los detalles del caso a todo pulmón. Su plan fracasa cuando se da cuenta de que Kimonohashi lleva tapones en los oídos. Totomaru suplica desesperado, pero todo se detiene cuando le llaman del trabajo. Kimonohashi se quita los tapones para decirle que no atienda allí, pero es demasiado tarde. Amamiya explica que hay una sexta víctima encontrada en un parque de Shibuya. Totomaru es el más cerca, así que ella lo manda de inmediato. Él se prepara a ir, pero se queda atónito cuando algo raro le ocurre a Kimonohashi, quien explica que una vez que se entera de un caso no puede contenerse, aunque ya no se le debe permitir resolverlos. Afirma que, por supuesto, quiere ser detective. Desentrañar misterios y resolver casos le da sentido a la vida. No poder hacerlo le hace sentir que enloquecerá. Por eso se aisló del mundo, evitó a la gente y vivió como ermitaño durmiendo de día. El problema es que tiene un defecto fatal como detective, uno verdaderamente problemático que ningún médico ha logrado arreglar. Totomaru, presumiendo de sus dudosas dotes de detective, deduce que Kimonohashi debe estar enfermo. Su cuerpo tiene que ser endeble y frágil, por eso puso el suelo de cojines. Kimonohashi exige que se vaya y dice que si toma pastillas para dormir y se apaga 3 días estará bien. Totomaru se niega a irse sin él porque no quiere que desperdicie su talento y recuerda que no hay nada más importante que detener a los criminales. Kimonohashi intenta decirle que ese no es el problema, pero Totomaru le suplica que confíe en él y promete apoyarlo en lo que haga falta. Kimonohashi, al llamarlo tonto, no lo puede creer, pero acepta ayudar. Sin embargo, le dice a Totomaru que escuche con atención. Pase lo que pase, no debe quitarle los ojos de encima. Totomaru, ajeno a la realidad, promete empujar a Kimonohashi en una silla de ruedas si empieza a encontrarse mal. Kimonohashi no tiene ni idea de lo que habla y le informa a Totomaru que correrán hasta la escena del crimen. La carrera hace que Totomaru cuestione sus decisiones de vida, demostrando su talento para maratones desde el sofá. Y Kimonohashi explica que se mantiene en forma como ermitaño con el gimnasio que montó en su piso. Les informan que la víctima era un corredor de inversiones privado llamado Okamasa y que la noche anterior iba a una fiesta de negocios. Kimonohashi sorprende a todos cuando se acerca demasiado al cadáver. Aún más extraño, empieza a hablarle al muerto. Pregunta cómo pudo ahogarse en un lugar sin agua y por qué entregó sus objetos de valor sin luchar. El policía está asombrado porque Kimonohashi no sabe de las demás víctimas, pero parece saber mucho sobre lo ocurrido. Kimonohashi explica que los cadáveres quieren hablar y solo hay que aprender a escuchar. La espuma blanca en la boca indica posibilidad de ahogamiento. La ropa no muestra signos de lucha y el traje revela que era adinerado. La línea de bronceado en la muñeca indica que le robaron el reloj. Totomaru parece comprender por fin cómo es un buen detective y se queda asombrado al comprobar que está totalmente en lo cierto. En los últimos 9 meses murieron 5 personas con ese mismo modus operandi. Les robaron todas sus pertenencias de valor, pero no tenían heridas externas. Los análisis no hallaron alcohol ni drogas y los encontraron ahogados en sitios donde no había agua. Kimonohashi mira un mapa con los últimos lugares donde vieron a las víctimas y hacia dónde creían que iban. Una fecha, una celebración, una reunión de clase, una boda y un cumpleaños. Lo usa para acotar la búsqueda, pero Totomaru apunta que en esa zona no hay agua suficiente para ahogarse. Aún sin entender que es pésimo, añade que no se le ocurre dónde ahogar a un adulto sin que pelee. Por suerte para Totomaru, Kimonohashi no es inútil como él y ha pensado en un lugar perfecto para eso.
Se alegra de que no esté oxidado tras 5 años de pausa y celebra con su nuevo amigo. Todos se quedan en shock al verlo tan despreocupado con un cadáver, pero él explica que es su estilo. Si tratas bien a los muertos, se te abren de corazón. Kimonohashi les dice que es hora de irse y vuelve a sorprenderlos al anunciar que van a detener al culpable. Totomaru no cree que ya lo sepa, si la policía investigó 9 meses sin resolverlo. El maestro de la deducción dice que para eso está, pero Totomaru sigue sin creerse que le haya bastado, tipo 3 minutos. Kimonohashi lo llama Toto y le pide que saque algo de dinero mientras salen. Poco después están en una tienda de ropa y Toto aparece vestido como un chulo pasado de moda. Kimonohashi le dice al rapero de pacotilla que irá de hombre pudiente y que también hay que arreglarle esa espantosa cabellera. Van a cortarle el pelo y Tadamaru dice que seguro se queda dormido porque ha trabajado 2 noches seguidas. Kimonohashi se sorprende de que no sea el único idiota quemándose las pestañas, pero recomienda que Toto se mantenga despierto. Totomaru empieza a pensar que Kimonohashi está un poco inestable y duda si seguir sus órdenes. Al final parece ignorarlo, entra y se prepara para el corte quitándose ese abrigo ridículo, mientras Kimonohashi disfruta un jarabe de azúcar negra afuera. El barbero se queda asombrado al oír que Toto ganó en la bolsa y le mete la cabeza en la estación de champú. Tras un rato el tipo comprueba si Toto responde, pero no dice ni pío. Este barbero es claramente malvado, empieza a llenar la pila con agua para ahogar a Toto, pero llega Kimonohashi a impedirlo. Le dice al peluquero siniestro que forzar cerraduras es un hobby suyo, justo cuando Totomaru sale del agua. Le cuenta a Kimonohashi que contuvo la respiración 1 minuto tal como le ordenó, pero sigue sin entender lo que pasa. Kimonohashi le explica que iba a ser asesinado de una manera que solo un barbero podría ejecutar. El genio detective entonces revela sus deducciones. Ninguna víctima tenía drogas en el cuerpo, pero tampoco ofrecieron resistencia. El secreto era que la estación de champú se llenó con aire pobre en oxígeno, con saturación por debajo del 18%. Si alguien toma una sola bocanada cuando el oxígeno está por debajo de 10%, se desmaya. Eso se logra fácilmente con hielo seco. Si Totomaru hubiera respirado, habría perdido el conocimiento y se habría ahogado. La siguiente pista era que las víctimas eran hombres con el cabello largo, a quienes se les venían eventos grandes como fiestas o reencuentros y querían verse bien, así que ir a un barbero tenía sentido. Este absoluto genio humano incluso lo redujo más. Tenía que ser una barbería que buscara clientes nuevos, así que se centró en locales en las zonas comunes de las víctimas que aceptasen clientes sin cita. La escena del crimen también debía ser un sitio donde no se viera desde fuera y con acceso a hielo seco cerca. La barbería de este tipo cumplía todos los requisitos. Kimonohashi casi termina de lucir su CI de 1000 cuando afirma que la profesión de barbero invita a charlar con los clientes, de modo que el asesino pudo averiguar todo tipo de datos sobre sus víctimas. Para usar eso en su beneficio, Kimonohashi a Toto se vistió con ropa cara y contó la historia de haber triunfado en la bolsa. Lo hizo parecer exactamente el tipo de cliente adinerado que el culpable prefería. El peluquero asesino que se quedó parado escuchando todo ese discurso ahora se da cuenta de que son policías y trata de huir. Los detectives acorralan al psicópata y él confiesa que mataba a la gente por el dinero. Totomaru se queda desilusionado al oír que mató a 6 personas por dinero, así que el barbero le explica que no siente culpa porque primero lo engañaron los ricos. Tiene deudas insoportables, como Nohashi no le importa nada, y lo deja helado cuando le dice que se tire del edificio. Afirma que quien menosprecia la vida de los demás no tiene derecho a seguir viviendo y le ordena saltar otra vez. Totomaru no da crédito y vemos que algo pasa en los ojos de Kimonohashi que hace que el barbero acceda. Toto teme que la gente siga a Kimonohashi cuando suelta órdenes tan locas y ve que el barbero realmente va a hacerlo. Kimonohashi se retuerce de dolor y Totomaru se queda intentando impedirlo. Kimonohashi parece volver en sí y Totomaru le explica que el hombre se tiró. Kimonohashi está fuera de sí, exclama que lo volvió a hacer y maldice haber confiado en otro. Pero se queda atónito cuando Totomaru le dice que debe murmurar y que ayude.
Komonohashi es claramente un genio, pero ni él entiende cómo Toto logró salvar al culpable. Komonohashi se pregunta si sin dudarlo Toto arriesgó su vida, y luego cae en la cuenta de que no, que es todo lo contrario. Es al revés. Toto es un ingenuo sentimental y su cuerpo actúa antes que la razón. Totomaru le pide que deje de hablar como un loco y que ayude, pero Toto termina cayéndose. Justo antes de que la gravedad presente a Totomaru al pavimento, Kamunohashi los salva a los dos. Anuncia con orgullo que cambió de opinión y que ahora ve infinitas posibilidades. En su casa, a Totomaru se le cae la quijada cuando Komonohashi revela que su defecto en realidad es una enfermedad. Mata al culpable, dice no tener memoria consciente, pero siempre empuja a los culpables hasta la muerte. Cuando vuelve en sí, ya es demasiado tarde. Por eso, su tasa de casos resueltos es un increíble 100% y su tasa de arrestos es un ridículo 0%. Les pide que le traigan todos los casos que encuentre. Kimonohashi explica que dejará que Totomaru se lleve todo el crédito, así que desde hoy será un gran detective. Un vistazo al pasado muestra un aula llena de alumnos boquiabiertos. Todos jadean de asombro al ver que un estudiante logró resolver un caso. El asesinato era un expediente frío que nadie creía resolvible. Coinciden en que el nuevo alumno es increíble, el mejor que ha visto la escuela, y se preguntan cómo piensa como un criminal. Tal hazaña fue tan increíble que el profesor dice que cuando ese alumno se gradúe podría acabar con los casos sin resolver en todo el mundo. Descubrimos que ese estudiante era Kimonohashi. Se sonrojó con los halagos y juró que entregarse a ser detective era su verdadera vocación. Volvemos al presente. Totomaru visita a Kimonohashi y se sorprende al ver que el antes solitario y deprimido ahora está excitado por saber cuál será su siguiente caso. Él espera un caso que le haga latir el corazón, pero en realidad no hay ninguno. La mala noticia lleva a Kimonohashi directo a su piso de pereza, donde murmura frenético. Toto le dice que hable claro, y lo hace, pero solo para llamar a Toto inútil. Kimonohashi le dice que está desperdiciando su pasión desbordante por resolver misterios y el mayor talento que Blue haya visto. Explica que Blue es la academia de entrenamiento de detectives más prestigiosa del mundo, de la que, increíblemente, el 100% de los mejores graduó. El mejor de todos ellos fue Komonohashi. Tenía las notas más altas y decían que era el mayor genio que había pisado la escuela. Esto asombra a Totomaru, pero Komonohashi relata que algo salió terriblemente mal. Durante un ejercicio práctico, todos los sospechosos a los que persiguió Komonohashi murieron, lo que lo puso bajo sospecha. Fue expulsado de Blue y se le prohibió obtener la licencia de detective. La licencia de detective es el pasaporte que necesita para resolver los misterios más duros. Sin ella, no puede acceder a ningún caso, y si incumple las normas, Blue lo castigará con la muerte. Totomaru, un genio a su manera, señala que Kimonohashi solo estaba investigando el caso que él mismo resolvió. Kimonohashi admite que fue inevitable, pero a partir de ahora, en apariencia, Toto hará las pesquisas mientras él lo controla tras bambalinas. A Toto le gusta la idea, pero no lo de ser manipulado. Kimonohashi se disculpa por la mala elección de palabras y aclara que quería decir que Toto es su marioneta. No será nada grave. Solo ocultará su identidad, acompañará a Toto a las escenas y le dará instrucciones. Toto pregunta si no podría hacerlo por teléfono, pero Komonohashi se niega. Quiere rendir respeto a los muertos y verlos por sí mismo. El plan suena bien en teoría, pero Toto explica que él no decide quién se lleva a los grandes casos. Eso depende de su jefe, Amamaya. Komonohashi, que ya parece fundirse con su amada alfombra de la pereza, empieza su acto de detective genio con una foto de Amamaya. Toto aparece en la imagen, así que no fue quien la tomó. La razón por la que ninguno mira a la cámara es que la foto fue tomada a escondidas. Tiene razón, y Toto cuenta que un compañero que decía «quiero que Amamaya-senpai me pise», se la mandó. Confiesa que le teme a la señorita Ceño Permanente y relata lo ocurrido ese día. Apareció un cadáver, así que ella se preparó para investigar, y el siempre entusiasta Totomaru pidió ir con ellos. La señorita nunca sonríe, se negó, pero le dio otra tarea y anotó la asignación en su carpeta. Komonohashi se sorprende de que Totomaru se ha tomado en serio y tenga su propia carpeta como los demás, pero Toto explica que solo está llena de encargos menores y casos de baja prioridad. La gente la llama en secreto la papelera.
Kemonahashi, para sorpresa, suelta palabras de consuelo diciendo que algún día Totomaru se reirá al final, pero lo arruina enseguida con una broma. Algún día el recogedor de basura dominará a la humanidad. Sobre la basura de hoy, Totomaru cuenta que hubo un informe de dinero desaparecido de una hucha y por error acabó en la División 1. Podría llamarse un crimen totalmente imposible, pero Totomaru supone que Kemonahashi no se interesaría por el robo de Calderilla. Se equivoca por completo. Este caso, por sorpresa, consigue arrancar a Kemonahashi de su habitual letargo. Se disfraza al instante y explica que la tarea de resolver casos que todos abandonaron recae en él, el hombre más talentoso en la historia de Blue. Toto pisa a su gato que parece muerto, pero Kemonahashi le dice que solo está durmiendo. En la escena se presenta como Camu, del servicio de emergencias de Alcancitas. A Toto no le habían avisado y entra en pánico, que use un nombre normal o lo descubren y está muerto. Entonces Kemonahashi confunde una maleta rosa con la alcancía. Comentan lo enorme que es y la dueña dice que es de su hermana mayor, que acaba de volver. Los guía al salón donde Kemonahashi demuestra saber demasiado sobre alcancías. Se queda maravillado. Es el modelo con válvula de goma de la que no se pueden sacar monedas, la alcancía inexpugnable. Totomaru alucina con su saber, pero el detective genio confiesa que solo buscó en Google con el teléfono de Toto. El cerdito no es del color más popular. La chica dice que era lo único que quedaba en la tienda. Empieza a contar que al volver la notó más ligera el día anterior, pero Kemonahashi la interrumpe al engancharse el bigote con las joyas de la hermana mayor. Totomaru se pregunta si solo vino a estorbar, pero Kemonahashi señala lo raro que es que el ladrón no se llevara las joyas a la vista. Y aún hay más. La chica cuenta que han recibido muchas llamadas mudas últimamente. Eso lo deja todo clarísimo para Kemonahashi y Toto piensa que ha resuelto el caso. En realidad, él dice que se rinde, porque una alcancía inexpugnable en una casa cerrada es, en verdad, un crimen absolutamente imposible. Justo cuando Totomaru se queda en shock al verlo zampándose jarabe negro sin diluir, llega la hermana mayor. Cuenta que estuvo en casa de sus padres y cree que la hermana pequeña se lo está imaginando. Totomaru cree que no aportó nada nuevo, así que Kemonahashi sugiere dejarlo como un truco de la mente. La hermanita se enfurece. Está segura de que no se lo imaginó y exclama que la alcancía pesaba como una estatua de hierro. Eso es exactamente lo que Kemonahashi quería oír y dice que si es así, entonces deberían romper la hucha. Después de hacerlo, la chica está segura de que había más monedas, aunque no hay forma de estarlo al 100%. Ella va a contarlas, pero Kemonahashi la detiene al instante. Explica que Toto los enviará a forenses para las huellas y deja a Toto boquiabierto cuando dice que se va a dar un paseo. Se encuentran más tarde justamente cuando le dicen a Totomaru que las huellas de la hermana pequeña no estaban en ninguna moneda. Totomaru se sorprende de que Kemonahashi esperara eso, pero se queda aún más pasmado al ver que están en la escena del crimen de Mamaya. Ella le recuerda a Totomaru que no debía venir, pero Kemonahashi ni la mira y deja a todos en shock al entrar en la escena. Kemonahashi por fin se dirige a ella, pero solo para preguntarle qué haría si Totomaru resolviera su caso. La jefa enfadada le permite intentarlo, pero avisa que si no la deja satisfecha, está despedido. Kemonahashi remata su comportamiento chocante acercándose otra vez al cadáver. Le dice que al fin se conocen y jura vengar su muerte. Luego le lanza una bolsa a Totomaru y le dice que le toca a él. Unos instantes después, Totomaru se dirige a todos y empieza resolviendo el misterio de la hucha. Amamaya quiere que se salte esa parte, diciendo que casos tan nimios no tienen nada que ver con la sección 1 de investigación. Totomaru se sobresalta, pero Kemonahashi replica rápido que era un caso salido de la papelera de la sección 1. Totomaru sigue y explica que, según los resultados forenses, las monedas en la hucha solo llevaban las huellas de la hermana mayor. La hermana mayor supone que eso significa que solo se robó el dinero que metió su hermana, pero eso no cuadra. No puedes sacar dinero sin romper la hucha. Totomaru duda en contestar, hasta que Kemonahashi lo tranquiliza y le recuerda el detallito que consiguió durante su paseo. Totomaru explica que sacar las monedas sin romper la hucha es imposible, pero reemplazar una hucha rota por otra entera sí se puede. Todos se quedan estupefactos cuando dice que no había menos monedas dentro porque no fueron robadas. La alcancía anterior estaba rota.
y para ocultarlo, alguien compró una de reemplazo y metió las otras monedas dentro. Él acusa a la hermana mayor, pero ella dice que no tendría que esconder algo así y que simplemente se lo diría a la hermanita. Totomaru está otra vez hecho un manojo de nervios, pero Komonohashi le señala que la voz le está fallando y lo calma de nuevo. Ya más recompuesto, Totomaru explica que su motivo para esconderse está justo en la orilla del río. Los deja a todos helados al afirmar que fue un asesinato. Todo sale a la luz cuando añade que el hombre la acosaba, que era quien hacía las llamadas mudas. Un día la esperó y la persiguió hasta su propia sala. La alcancía pesaba como una estatua de hierro, así que ella la golpeó y lo mató. Al hacerlo, la hucha se hizo añicos y la sangre salpicó las monedas. Para ocultar el crimen compró otra y trató de rellenarla con otras monedas. Por eso solo aparecen sus huellas en ellas. Finalmente llevó el cuerpo hasta allí. Usó la maleta del recibidor para moverlo. Dadas sus dimensiones, no cuadra que solo fuera una estancia de una noche con sus padres. Amamaya no se lo cree, que los dos misterios estuvieran conectados y Totomaru solo respira aliviado por haberlo contado todo. La hermanita se niega a aceptarlo, pero la mayor, vencida por la culpa, confiesa todo. Totomaru intenta decir que la culpa la tuvo el acosador, pero Amamaya explica que encubrir un asesinato sigue siendo un delito. Antes de que nadie dijera nada, Kimonohashi da un paso adelante y, con voz fría, le dice a la hermana que se vaya a su hogar. Afirma que quien mata y lo oculta no tiene derecho a vivir en este mundo. Totomaru se queda atónito al ver a Komunahashi haciendo esa presión letal sobre el culpable, justo delante de todos. Curiosamente, Amamaya admira lo imponente de su actitud, pero Totomaru se adelanta a decir que él solo está hablando consigo mismo. Kimonohashi sigue en ese tono y la insta a tirarse al río, y vemos que sus ojos la hipnotizan. Ella sale corriendo para ahogarse y Kimonohashi repite una y otra vez: «Vete a ahogar». Amamaya logra pararla un instante, pero la chica se escapa. La hermana mayor oye esas mismas palabras y empieza a sumergirse. Sin embargo, justo entonces nuestra protagonista impulsiva actúa sin pensar y se lanza tras ella. Tras un momento tenso, la chica respira aliviada al ver que su hermana está a salvo, y poco después Kimonohashi vuelve en sí, consumido por la culpa al darse cuenta de que otra vez empujó a alguien al límite de quitarse la vida. Sin embargo, la genial detective puede respirar algo de alivio porque ella está a salvo, y le pidió a Toto que le diera las gracias por eso. Más tarde, la detective siempre gruñona le explica a Totomorrow que el caso está cerrado. Encontraron fragmentos de la alcancía y el pelo del almacenero. Su sangre y sus huellas también estaban en la casa. Si reconocen que fue en defensa propia, eso podría contarse a favor por haber ocultado su cadáver. Totomaru espera que así sea, pero Amamaya señala que hay asuntos más urgentes y le dice a Totomaru que él y su amigo violaron las normas. Totomaru espera que ella estalle de rabia, pero al mentir y decir que el nombre de su amigo es Kamu, ella cambia de actitud al instante. Más tarde, Totomaru va a ver a Komunahashi y se queda de piedra cuando le pide el siguiente caso que haga latir su corazón. Dice que bromeaba, pero se nota que no cuando su cuerpo queda totalmente flojo. Totomaru no puede evitar pensar que Komunahashi es realmente extraño. Está obsesionado con los casos y es irracional, así que Totomaru jura no volver a trabajar con él. Komunahashi se recompone para decirle a Toto que no baje la cabeza, que para ser un tonto puro e ingenuo hizo un trabajo increíble. Toto acepta otro cumplido con doble filo y piensa que, a pesar de todos los defectos de Kimonohashi, aún hay algo en él que ansía otro caso difícil, una parte que espera las deducciones de Kimonohashi y la emoción de resolver un misterio. Kimonohashi quiere marcar el día como algo especial y deja a Toto boquiabierto al decir que es el día en que nació su marioneta. En otra parte, la directora de Blue, Emi, recibe la pregunta de si recuerda a un hombre llamado Kimonohashi. Por supuesto que lo recuerda. Fue el alumno con las notas más altas en la historia de Blue. Le informan que se sospecha que ha retomado la labor de detective, y el instructor de disfraces se pregunta si eso será el fin de los casos sin resolver en Japón. Pero otro instructor le recuerda que todos los culpables del caso que él investigó murieron. Todos temen que Kimonohashi pueda provocar otra tragedia, por eso lo expulsaron y le negaron la licencia de detective desde el principio. La directora toma su decisión. Todo el objetivo de Blue es formar detectives para que la justicia no sea eclipsada por el mal, así que no pueden permitir un detective que mate. Por eso ordena investigar a Kimonohashi y el instructor de rastreo de aspecto amenazante se ofrece voluntario.
La directora deja muy claro a ese tipo de aspecto sombrío que solo buscan verificar la información que recibieron. Teme que si provocan a Komonahashi solo le darán la oportunidad de escapar. Le pide al instructor que evite el contacto directo en lo posible. Aunque lo sorprenda husmeando, primero debe informar. Kimonahashi corre peligro porque si descubren que actúa como detective, no pueden permitir otra tragedia y deberá ser castigado con todo el peso. Mientras tanto, Totomaru recibe una llamada y corre urgente a una versión japonesa de Walmart con mascota gatuna. Tontamente espera una emergencia, pero se sorprende. Komonohashi está enfadado porque no le dejan abrir cuenta y quiere que Toto pague su compra. Totomaru creía que Blue iba tras la vida de Komonohashi, pero él aclara que es peor. La vida de su gato está en juego si no come. Totomaru no puede creer que haya sobrevivido tanto tiempo sin comprar para sí, y Komonohashi dice que los vecinos le traen cosas. A los dos les dan un boleto para una rifa donde deben girar una rueda para decidir el premio. Olvidando quizá a su gato moribundo, Komonohashi se entusiasma y propone jugar piedra, papel o tijera para ver quién gira, pero Totomaru lo deja. Totomaru no muestra ni una pizca de entusiasmo, pero el organizador ve que Komonohashi va con todo, le da una buena vuelta y el hombre anuncia a voz en grito que ganó el gran premio, unas termas de lujo. Este tipo dice que es perfecto para los dos porque es un paquete para parejas, pero solo Totomaru intenta corregirlo. Komonohashi decide que irá él solo 2 veces, aunque eso no funciona así. No les queda más opción que ir juntos. Komonohashi se registra como Kamu y Totomaru como el detective inocente para disgusto de Toto. Se van, pero vemos que el instructor de rastreo ya lo encontró y ahora sabe de la escapada al onsen. De camino, el conductor les entrega un folleto del ryokan y explica lo afortunados que son porque el día anterior llovió a cántaros. Además, cuenta una historia bonita de cómo, hace tiempo, las hojas de la montaña se tornaban de un carmesí llamado Beni. Alor lo vio reflejado en las aguas termales y así nació el nombre Benisome Onsen. Totomaru empieza a cambiar de opinión. Todo en el folleto se ve precioso y tremendamente relajante. Sin embargo, Komonohashi le dice al conductor que ganaron entradas para el anexo, y el tono del hombre cambia por completo mientras se disculpa sin parar. Les da otro folleto solo del anexo, pero Totomaru se queda en shock al ver que parece un dibujo hecho a mano y cutre. El hombre los deja cerca del anexo y se va más rápido que cuando mi padre salió a comprar leche. Pronto entienden por qué. El anexo parece destrozado, como si un tifón hubiera arrasado solo ese sitio. Los recibe la pareja que regenta el ryokan y su empleada de pelo morado, que en realidad es el instructor de rastreo disfrazado. El tipo, que parece haberse lavado el pelo con zumo de uva, agradece a Totomaru por su servicio en la policía. Totomaru no tiene idea de cómo lo supo, y el hombre explica que fue por sus zapatos. La punta de cuero está desgastada, algo que solo ocurre si corres a fondo con ellos. Solo los profesionales que persiguen a delincuentes corren con zapatos de cuero gastados. Totomaru alucina con la deducción, pero Komonohashi no quiere que lo engañen. Añade que si hablamos de profesionales que corren con zapatos de cuero, un reportero podría ser igual de probable. Komonohashi deduce al otro tipo porque determinó que solo sabía que Toto era policía porque eso fue lo que Komonohashi puso en la hoja de reserva. Vemos que el viejo de pelo morado en realidad está impresionado, pero él lo llama un jueguecito de bienvenida que le gusta hacer. Adentro, el hombre explica que el baño está abierto hasta las 8 de la mañana siguiente y que la cena será a las 7 de la tarde. Kimonahashi no deja de deducir absolutamente todo y cae en que si la cena es a una hora fija, entonces habrá otros huéspedes. Y claro que tiene razón, hay 3 grupos más. Los 2 van a su habitación y vemos que el instructor está extrañamente emocionado, asombrado por la deducción de Komonohashi porque confirma que realmente es él. Poco después los tipos disfrutan del baño, pero Komonohashi desea que el agua fuera carmesí como en la historia del conductor. Revela que esa historia es lo que cuentan al público, pero hay una leyenda secreta. El río suele desbordarse y eso causó problemas en el pueblo. Los listos del lugar decidieron sacrificar a una joven al río, y al día siguiente las aguas retrocedieron. Cuentan que durante días el río y la fuente termal corrieron carmesí.
Totomaro no da crédito a la historia aterradora y Komonohashi dice que estaba en el folleto artesanal que les dio el conductor. Justo entonces, Totomaro nota que el tatuaje de Komonohashi es más grande de lo que pensaba. Komonohashi aclara que en realidad es una cicatriz. Sufrió heridas por todo el cuerpo, pero esa fue la única que quedó marcada. Parece un número y Komonohashi dice que por eso le gusta tanto. Parece el número 6 que asocia con su nacimiento. Para que Toto entienda, lo compara con que Toto llevara tatuada a su abuela porque la quiere mucho. Luego van a cenar donde Totomaro se queda en shock por la bola pegajosa que pidió Komonohashi tiene que explicarle al palurdo sin cultura que es arroz cubierto con su amado jarabe de azúcar negra. El genio lo acredita por darle capacidad mental y añade que también toma pasta de sésamo negro para evitar la anemia. Kimonohashi luego dirige su atención a los otros huéspedes, una pareja donde el marido impaciente quiere que su esposa admire la comida deliciosa y un joven solo. Komonohashi, usando solo el 1% de su poder, señala que les dijeron que en total serían 4 grupos, así que parece que falta alguien por llegar. Sin embargo, Toto se sorprende cuando Komonohashi dice que 5 personas son perfectas para lo que ha planeado, y se queda aún más boquiabierto al revelar que es el juego de mesa, el juego de la vida. Jugar eso en unas termas curiosamente estaba en la lista que Komonohashi hizo durante sus 5 años de reclusión, así que Totomaro teme por las demás locuras de esa lista. Sorprendentemente Komonohashi quiere que todos jueguen, pero Totomaro explica que aún están comiendo y que en las termas lo habitual es jugar al ping pong. Komonohashi acepta esperar un rato para terminar la comida. Después van a jugar una rápida partida de ping pong donde Komonohashi encuentra un pergamino antiguo que cuenta la historia secreta del tono carmesí. Da miedo, y Komonohashi se pregunta si la muerte de una joven tiñó realmente de rojo todas las aguas. Se preparan para el partido, pero Komonohashi sube la apuesta. El perdedor será esclavo del ganador de por vida. Komonohashi no solo es un genio, además sirve con tal potencia que Toto manda la pelota directo a través de una ventana. Por desgracia solo tenían una pelota, así que salen a recuperarla, pero hace demasiado frío y la misión falla. Kimonohashi señala que ganó, así que Toto es su esclavo. Su primera orden es robar expedientes sin resolver de la comisaría, algo que parece imposible. Luego vemos que el cuarto grupo llegó tarde a las termas. Sorpresivamente es la superintendente de policía Amamaya, aunque ha cometido un error garrafal. Después los chicos descubren que Amamaya ganó el segundo premio en Japan Mart y le señalan que entró al baño de hombres. Ella teme que Kemu la tome por pervertida, pero su vergüenza se salva cuando la mujer de la pareja grita que quiere el divorcio por algo que dijo su marido. Él intenta decir que era una broma, pero ella no se lo cree. La entrometida Amamaya grita que no deberían divorciarse, pero se altera cuando Totomaro se pregunta si está borracha. Se va a la cama, ya más calmada, y su esposo le sugiere un baño, así que acepta y se disculpa por haber gritado. La deja relajarse y nuestro brillante detective aprovecha para preguntarle al marido si quiere jugar al juego de la vida. El hombre acepta y Komonohashi le ofrece al solitario una segunda oportunidad para rehacer su tediosa vida. Toro le pide que no sea grosero, pero el chico acepta jugar igual. Pasa un rato mientras Cabeza Púrpura mira la hora y los hombres están metidos en una partida intensa del juego de la vida. Komonohashi va último, pero aclara que es porque esta vez juega limpio. El joven solitario dice que ojalá pudieran rehacer sus vidas así de verdad, y el tipo de la pesada cadena también lo desea. Ya es tarde, así que deciden dejarlo por esa noche y pedirle al marido más rico que limpie, que para algo tiene dinero. Se marchan, pero algo no cuadra. El instructor vuelve a mirar su reloj. A la mañana siguiente se oye un grito por todo el lugar. Un trabajador le dice a una mamaya que hay una chica muerta en el baño de mujeres. Todos llegan sorprendidos al ver hojas color carmesí en la bañera junto al cadáver. Es la esposa, Sachiko, y su marido aparece atónito porque creyó que estaba dormida. Amamaya, por la rigidez, calcula que murió entre medianoche y las 2. Si pensabas que entrar en la bañera fue sorprendente, Kimonohashi sube la apuesta. Se acerca al cadáver como siempre y le promete vengarlo. Señala que no hay heridas externas evidentes, pero algo no encaja. Amamaya cuenta que la noche anterior no había tantas hojas caídas y el trabajador señala lo obvio, la capa carmesí en el agua como en la leyenda. Ella sospecha una maldición.
Como Nahashi finge dudar y suelta que el detective Totomaro no para de desconfiar de la gente. Le da a Totomaro una pista para que haga su trabajo, y él entra en modo investigador. Pregunta si se notó algo extraño entre medianoche y las 2, y el dueño explica que la posada es pequeña y que se turnan en la guardia nocturna. Cabeza de Pulpo revela que él hizo el turno de anoche. Estuvo vigilando a todos, así que puede dar una declaración. Señala que todos vieron lo mismo, solo una persona volvió a su habitación antes de que la esposa saliera de la suya. Todos se quedan en shock cuando recuerdan quién fue, y Cabeza Púrpura mira directamente a la detective Amamaya. Los demás no pueden negar que ella salió y empiezan a pensar que es la asesina, pero nuestra brillante detective sabe más y dice con seguridad que no fue ella. Sin embargo, hay otra persona ahí mismo con ellos ahora. Los demás se resisten un poco porque claramente ella fue la única que salió. Como Nahashi señala que es cierto que Amamaya es la única con una coartada dudosa, pero que ella lo hiciera es imposible. Él está seguro de eso y planea demostrárselo en ese instante. El viejo de cabello púrpura lanza una mirada amenazante y se sorprende de que su oportunidad para pillar a Kimonahashi investigando haya llegado tan pronto. Es el gran instructor de rastreo de los azules y piensa para sí que Kimonahashi está perdido. Se queda de piedra cuando Kimonahashi revela que todo lo que decía sobre resolver el caso en realidad venía de Totomaru. Toto desearía no haberse dejado llevar, pero Kimonahashi insiste y monta todo un espectáculo. Finge que Toto le está diciendo que ya tienen todas las pistas necesarias. En pánico, Toto apenas puede articular palabras y solo emite jadeos. Pero como Nohashi convierte esos jadeos en supuestas pistas sobre la ilustración del secreto de Benazomi y el agua que se volvió roja con hojas. Todos conocen la historia secreta de la chica sacrificada, todos menos a Amamaya. Los demás la vieron en el taxi camino aquí, pero Amamaya no tomó taxi y Totomaro se da cuenta de algo. Que Monahashi finge que solo sigue la pista de Totomaro y explica que Amamaya ni siquiera tuvo oportunidad de ver el folleto, así que no conocía la historia. Por lo tanto, no pudo cometer un asesinato hecho para replicar esa historia. Por eso no es la culpable, y nuestra brillante detective se apresura a darle todo el crédito a Totomaro. Los demás quedan convencidos, como esa historia es secreta, no hay forma de que ella la supiera. Amamaya suspira aliviada, pero Calamar Cabeza se decepciona porque Totomaru fue quien hizo todas esas deducciones. Como Nohashi entonces le pregunta a Totomaru quién es el verdadero culpable, pero él no estaba preparado para eso en absoluto. Como Nohashi hace parecer que Totomaru aún no se ha decidido y quiere decirlo con una sola maldición, el obrero comenta que podría ser cierto porque vio una extraña niebla blanca salir del río justo después de cenar. Ella pensó que podría ser un espíritu y como Nohashi llama a Totomaru, Toto cree que le va a mostrar una pista que resolverá el caso de golpe, pero como Nohashi solo ha encontrado su pelota de ping pong. Totomaro quiere que se concentre, pero como Nohashi solo busca algo para alcanzar la pelota. Se sorprenden con una alfombra de baño cualquiera, y nuestro genio detective solo piensa si con eso llegará a su preciada pelota. Amamaya los interrumpe y Totomara está seguro de que ella le va a gritar. Sin embargo, ella sorprendentemente le agradece por ayudar. Aunque su cuerpo se niega, parece que la cabeza le va a estallar. Ella no puede seguir investigando por la duda, así que deja el resto a Totomaro. Toto se siente honrado, pero ella le recuerda que no espera nada bueno de él, solo que es el único disponible. Amamaya dice que nada le sale bien y todo empezó cuando entró al baño equivocado. Como Nohashi cae en cuenta de algo y la felicita por su trabajo, le dice que esa noche no se equivocó, pero el golpe de realidad la deja noqueada como con un dardo y ella se desmaya. Llega la policía y Ojos 4 de cabeza morada le lanza una mirada fulminante a nuestro chico antes de que todos regresen a sus habitaciones. El instructor de rastreo entra en la habitación junto a la de Komonohashi y planea algo torcido, mientras los policías hacen su trabajo y Calamar Cabeza intenta espiar a través del muro con un amplificador de sonido. Totomaru llega y le explica a Komonohashi que según el examen médico la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca. Según su esposo, ella tenía una cardiopatía de larga data. El de pelo morado y cejas finísimas escucha con avidez y espera que Komonohashi diga algo que demuestre que ha estado investigando. Pareciendo saberlo todo, Komonohashi dice que hay una oruga en la pared y le da un buen tortazo, dejándole los oídos hechos polvo al instructor. Toto señala que no había bicho alguno y Komonohashi responde claro que no, que él jamás mataría a un insecto.
Totomaru vuelve a ponerse serio y explica que le dijeron que la diferencia de temperatura entre interior y exterior provocó la insuficiencia cardíaca. Fue un choque térmico. Eso encaja justo con lo que esperaba Kemonohashi. Dice que ahora todo cuadra y le toca a Totomaru. La gente se reúne otra vez y Totomaru declara que, con la aprobación de la policía, va a resolver el caso. Revela que fue sin duda un asesinato y que el asesino está entre ellos. Totomaru va al grano. El asesino tenía que saber que la víctima tenía el corazón débil, así que tenía que ser el marido. Él admite saber del problema porque es el esposo, pero asegura que jamás pensaría en hacerle daño a su mujer. Además, señala que en el momento de la muerte él estaba en el salón con todos los demás. Totomaru reconoce eso, pero le acusa de estar allí solo para fabricar una coartada. Su verdadero objetivo, dice, fue tender una trampa muy audaz para atraerla hacia la muerte. Totomaru demuestra entonces cómo el marido dejó una alfombra de baño cubriendo la entrada para crear una trampa. Amamaya, furioso, dice que nadie caería en semejante tontería, pero Totomaru revela que sin sus gafas la mujer veía pésimo. La alfombra fue suficiente para engañar a la ciega despistada y la trampa la hizo caer en la bañera, una bañera en la que no dejaría de hundirse. El operario apunta que lo que realmente la mató fue el choque térmico, porque solo caer al agua no para un corazón. Totomaru está de acuerdo, pero revela entonces que la bañera en ese momento no estaba llena de agua caliente, sino helada. Esto sorprende, pues es una fuente termal de flujo libre. Así que Totomaru manda a Kemonohashi a recuperar algo que deja al marido temblando. Es una canaleta que encontró tirada en el río. El marido sabía que había desnivel entre el río y la bañera, así que usó dos canaletas. Una traía el agua cuesta arriba hasta la bañera. Entonces, al sacar el agua caliente del baño hacia el río, logró crear un manantial helado. Eso también explica la niebla blanca que vio el trabajador. No era un espíritu friolento, era pura ciencia. Vapor del agua caliente encontrándose con el río frío. El único problema en el plan del marido fue que las hojas caídas en el río por las lluvias de hace 2 días terminaron en el manantial. No pudo sacar hoja por hoja, así que decidió usar la leyenda secreta. Redobló la apuesta con las hojas caídas y añadió más, intentando que pareciera la maldición de la mujer sacrificada. El marido recurre a su último recurso, recordar que ella murió en el baño de mujeres. Nadie podía meterse allí el tiempo suficiente para preparar todo eso. Totomaru tiene respuesta. Si el marido sabía que nadie vendría, eso no sería problema. En la cena oyó que Toto y Kemonohashi iban a jugar ping-pong, así que el baño de hombres estaría vacío un rato. Aprovechó para intercambiar las cortinas que marcaban los baños de hombres y mujeres, enviando a las mujeres al baño de hombres y dejándose el de mujeres para él solo. Así se explica también por qué Amamaya entró al baño de hombres. Su partido de ping-pong terminó antes de lo que el marido esperaba, así que fueron a bañarse antes de que pudiera volver a poner las cortinas, y ella los encontró dentro. El marido no da crédito a la acusación y dice que no hay pruebas. Por supuesto, Tartarumaru responde que si revisan las cortinas seguro encontrarán las huellas del marido. Esas huellas no tendrían por qué estar ahí, él debería haber usado solo el baño de hombres. ¿Por qué sus huellas en la barra de la cortina de mujeres? Totomaru lo desafía a explicar eso, pero el hombre no puede y admite que está hackeado. Totomaru solo respira aliviado por haberlo sacado todo, y el marido se vuelve hacia el trabajador para disculparse por su fracaso. Ella se queda horrorizada al ver que realmente mató a su esposa, pero el hombre explica que lo hizo por ella porque siempre decía que su mujer estorbaba. Amamaya lo encara con rabia. ¡Qué canalla! Dejó que la oscuridad de sus celos lo empujara a acabar con su propia mujer por un affair. Todos discuten, pero se quedan en shock cuando el normalmente muy tranquilo Totomaru grita a todo pulmón que el hombre mató a su mujer. El hombre no sabe qué decir y se lo llevan. Totomaru se pregunta dónde está Kemonohashi y, al ver algo raro, sale a buscarlo. Toto revisa el bosque y el instructor Calamar lo llama. Casi no lo reconoce después de su cambio y el hombre explica que Kemonohashi acaba de despertar. Totomaru se queda de piedra al encontrar a Kemonohashi atado a un árbol. Kemonohashi cree que estaba en una fuente termal llena de melaza, así que Totomaru, amante del azúcar, tiene que explicarle que todo fue un sueño. Purplehead por fin se presenta. Es Spitfire, el instructor rastreador de Blue. Cuenta que vino a investigar si Kemonohashi hacía de detective. Kemonohashi se burla de Spitz porque dice que lo vio desde la tienda cuando ganaron la rifa. Con seguridad afirma que él no hizo nada. Quien resolvió el caso fue Totomaru.
Spitz lo llama mentiroso y, de forma cómica, dice que un tonto como Totomaru, que ni siquiera lo notó, no podría hacer deducciones tan brillantes. El orgullo de Totomaru queda hecho trizas y como Nahashi le pide a Spitz que muestre pruebas. Spitz, claro, no tiene pruebas, pero afirma que no las necesita porque está seguro de que esas fueron las asombrosas deducciones de Como Nahashi. Como Nahashi empieza a sacarle punta al asunto y lo provoca sin piedad. Además, es un secuestrador pésimo. Lo ata en un bosque a la vista de todos en pleno día. Como Nahashi se pregunta qué tan malos son los instructores hoy en día. Spitz parece no entender y le dice que si admite la investigación pedirá una pena más leve. Como Nahashi señala que Spitz definitivamente no tiene autoridad para eso y empieza con su rollo de genio deducidor. Dice que si Spitz solo vino a ver si investigaba, no habría necesitado disfrazarse de empleado de la posada. Sin embargo, Spitz se tomó la molestia de ir infiltrado e interactuar con ellos. Si solo estuvo para observar, sería muy ilógico. No solo se delata ante su objetivo, sino que corre el riesgo de que estos huyan. Dado lo que dijo Spitz antes, su forma de hablar y su impaciencia, nuestro genio de millón de IK deduce que hay algo más y es algo personal. Spitz o apostó con alguien sobre que lo investigarían o lo amenazaron. Como Nahashi se libera y se pregunta si hay una tercera razón. Tal vez Spitz necesita sus habilidades. Ya recibió suficientes deducciones y admite estar totalmente derrotado. Suplicando desesperado, le pide a Como Nahashi que le preste sus dotes. Explica que solo perfeccionó su rastreo lo justo para ser instructor en Blue y así encontrar al mejor detective que aclarara la desaparición de su familia. Por desgracia, nadie allí pudo ayudarle y todos los que preguntó dijeron que solo Como Nahashi podría resolver el caso. Spitz estalla de alegría al confirmarlo, pero Como Nahashi se niegan a ayudar. Como Nahashi apunta que Spitz es instructor en Blue y ni siquiera lo conoce, así que solo un tonto confiaría. Spitz asegura que es buen tipo y que tras investigarlo tanto se siente muy cercano a él. Spitz está decidido a demostrar que es de fiar y amenaza con decirles a sus superiores que Como Nahashi no hace trabajo de detective. Promete ayudarle también, pero Como Nahashi le recuerda que es trabajo de Totomorrow. Spitz, fan declarado, le ofrece un abrigo feliz a Como Nahashi. Él lo rechaza otra vez y Totomorrow dice que no parece mala gente. Spitz quiere que lo escuche y afirma que aunque no sea listo, sí tiene corazón. Lo felicita por resolver el caso y se va diciendo que está disponible si necesitan un rastreador. Sale disparado como Spider-Man, jurando ganarse la confianza de Como Nahashi. Como Nahashi probablemente lo rechazará, aunque admite que las habilidades de Spitz serían útiles en futuros misterios. Como Nahashi se interesa por el caso de la familia desaparecida, pero explica que no puede confiar en Purplehead. Si lo traiciona, está perdido. Aún así, confía en el juicio de Totomaru y Toto dijo que era buena persona. Toto piensa que eso le pone demasiada presión encima, pero Como Nahashi dice que simplemente tendrán que ver si es de fiar o no. Como con todo, Como Nahashi tiene un plan y deja a Toto boquiabierto al explicar que lo pondrá a escupir hasta que se rinda. Totomaru sabe que Como Nahashi no es mala persona, nunca lo ha visto abandonar a alguien en apuros. Le agradece por ayudar a Amamaya en el caso de asesinato y Como Nahashi responde que solo cumplía con su deber. Luego vemos a un tipo mirando su nevera con una sonrisa siniestra. Más tarde, a Totomaru le informan que están ocurriendo asesinatos en serie y harán una investigación conjunta. Se queda impactado al saber que viene un detective superdotado al que llaman Ojo de Águila Kawasami. Totomaru se pone como fan por un momento y comenta que este gran Kawasami tiene opciones de ser superintendente general, siendo apenas un veinteañero. Eso enfada a Mamaya, porque ella también aspira a ser superintendente general. Luego sorprende al revelar que Totomaru dirigirá la operación conjunta, mientras la jefa gruñe entre dientes que solo es porque nunca le prestaría a Kawasami a sus mejores hombres. Llega Kawasami y vemos lo obsesivo que es. Recorre la sala con unas pinzas diciendo los defectos de todos. A uno le critica las uñas largas, a otro un botón a punto de caerse, y a otro le señala las huellas en las gafas. Kawasami no perdona a nadie en su inspección y hasta arranca pelos de la cara de un tipo. Termina la ronda declarando que el caos es enemigo del trabajo. Totomaru queda asombrado y Amamaya, molesta, apunta que nada se le escapa al ojo de águila de Kawasami.
Descubrimos que ella tenía cierta confianza con él, pero eso se acabó cuando dejaron de trabajar en el mismo lugar hace años. Kawasami centra su atención en Totomaru, que se prepara nervioso para la revisión más estricta de su vida. La inspección de Kawasami es brutal. Tras años de experiencia, concluye que Totomaru está tan poco hecho para detective que es casi trágico y no tiene ninguna aptitud. Amamaya y Kawasami se quedan mirándose un segundo hasta que él, al final, le señala que tiene un poco de polvo en el hombro. Amamaya no va a tolerar las tonterías de ese imbécil. Bloquea sus pinzas de inspección, lo llama escoria y le advierte que si siquiera intenta tocarla, le abrirá la garganta. La herramienta de Kawasami está hecha polvo, así que pide a su fiel compañero Yamane un juego nuevo. Kawasami lo llama su mano derecha y el humilde Yamane dice que es un honor trabajar con el mejor detective de la historia. Amamaya dice que Totomaru será quien envíe para la investigación conjunta, y Arboi recibe burlas mientras discuten que ella solo hace eso para fastidiar a Kawasami. Finge no ver a Totomaru y Amamaya le recuerda que al menos ella reconoce su existencia, que eso debería bastarle. En la escena del crimen, un camionero encontró un cadáver dentro de su carga. Totomaru llega horrorizado al ver que le faltan las manos y trata de colaborar con los demás, pero lo ignoran por completo, como si no existiera. Se da cuenta de que quizá solo estorba al lado de alguien tan grande como Kawasami, pero se niega a quedarse cruzado de brazos. Por fin muestra una confianza refrescante, aunque no sabe qué hacer hasta que Komonohashi aparece de la nada con un disfraz sutil. Totomaru apunta que nadie pidió su ayuda, pero Komonohashi nota que Toto siempre se delata hablando consigo mismo, así que es fácil de leer. Se presenta ante todos como consultor en todo lo relacionado con las manos. Luego, para sorpresa de todos, se presenta como Tekamoma Komomi, el gran maestro de las marionetas de mano. Su tarjeta parece legítima y Kawasami asume que Amamaya lo envió, aunque no quiere que un civil se entrometa. Kawasami le asegura que no es un simple civil y le dice a a Komonohashi, que hable claro. Kawasami saca sus pinzas de inmediato para probar la precisión de las marionetas y queda sorprendido por lo realistas que son. Komonohashi explica que exigió al artesano cambiar el material porque él también es un amante de la verosimilitud. Al final, Kawasami, impresionado, le permite acompañarlos. Komonohashi también está impresionado, así que Totomaru explica que Kawasami tiene ojo de águila porque lo ve todo al instante. Komonohashi pasa de la admiración a la furia competitiva, aplasta la cara de su pobre marioneta y dice que pase lo que pase tienen que atrapar al culpable primero. Totomaru dice que eso será imposible porque no le cuentan nada del caso, pero Komonohashi decide ir directo a la fuente. Yaman explica que este caso sigue el mismo modus operandi que otros 3 asesinatos. El perpetrador remata a sus víctimas con una puñalada al corazón y luego, vaya a saber por qué, les corta las manos y se las lleva. Es bastante macabro, así que lo apodan el coleccionista de manos. Las marionetas creen que suena genial, y Komonohashi se emociona ante el aterrador caso que ni siquiera el ojo de águila ha resuelto. Yamane cuenta que él y su asombroso compañero Kawasami estaban interrogando informalmente a uno de sus sospechosos la noche anterior. Estaban convencidos de que ese hombre era el coleccionista de manos, pero montó un escándalo y huyó hacia una fábrica abandonada. Solo había 2 entradas y salidas del edificio, así que se separaron para atraparlo. Yamane encontró al culpable primero y logró esposarlo. Yamane duda en seguir con la historia, y entonces aparece Kawasami para revelar que el culpable se zafó de Yamane. Kawasami llegó justo después y el culpable se lanzó hacia él. Kawasami confiesa que no pudo detenerlo, así que por eso tiene que ser él quien cierre el caso. Totomaru señala que ya saben cómo es el sospechoso, así que no tardarán en capturarlo. Eso es cierto, pero Kawasami revela un gran problema. El hombre que creían coleccionista anoche ahora es el cadáver sin manos que tienen enfrente. Nuestros tipos se quedan en shock y Komonohashi concluye que el verdadero coleccionista aún anda suelto por ahí. Luego hace esa cosa rara de hablar con el cadáver. Comenta la ropa ligera para el frío que hace y deduce que lo mataron en un cuarto caldeado. Komonohashi entonces nota un tatuaje pequeñito y, equivocándose, dice que parece un trozo de alga. Yamane aclara rápido que en realidad es un pájaro y que lo vio cuando esposó al tipo. Komonohashi se preocupa por algo urgente, pero cómicamente solo anuncia que no puede quitarse las marionetas.
Kawasami se decepciona al ver que no pasó nada cuando el titiritero saltó al camión y le dice que mejor se vaya a casa, que no tiene tiempo para juegos. Después, Totomaru intenta quitarle la marioneta y se pregunta por qué Kamonohashi vino en primer lugar. Kamonohashi esboza una sonrisita al soltar la marioneta con facilidad. Totomaru sale volando y choca contra Yamane. Kawasami regaña a Toto por el caos mientras Kamonohashi grita lo increíble que es Totomaru. Dice que todo ocurrió justo como Toto lo había dicho. Ahora está clarísimo que Kawasami mintió. Kamonohashi aprovecha para explicar que Kawasami no resolverá el caso. Lo resolverá el ingenuo puro, el detective Totomaru. Claro que Kawasami se enfada por la acusación y le pide pruebas a Totomaru. Kamonohashi cuenta que Totomaru se abalanzó a propósito para medir la rapidez de Kawasami y que este no falló, lo esquivó con facilidad. Kamonohashi señala que con reflejos y agilidad así, ningún culpable esposado podría pasar junto a Kawasami. Él se sorprende al oír que Totomaru corrió a propósito y reconoce que es ese subordinado de Amamaya del que había oído, el que últimamente resuelve casos de maravilla. Kawasami admite que mintió y explica que Yamane sí esposó al culpable, pero que en realidad fue él quien dejó que escapara. Ni siquiera estuvo presente. Kamonohashi pregunta por qué mintió y Kawasami, de forma extraña, comienza diciendo que ese día a Yamane le faltaba un botón en la manga. Yamane es un subordinado excelente, pero los grotescos asesinatos en serie le han afectado mucho la salud mental. Por eso, en el momento de máxima presión, cometió un error. Kawasami dice que conocía el estado mental de su subordinado, pero no supo guiarlo. Por eso asumió toda la responsabilidad y cubrió a Yamane, diciendo que fue él quien dejó escapar al culpable. Yamane siente una culpa tremenda y pide perdón. La molesta marioneta de Kamonohashi rompe la tensión y vuelve a señalar que a Yamane le falta un botón en la manga. Y entonces Yamane se da cuenta y literalmente pierde la cabeza. Lo busca frenéticamente como un maniático y concluye que debió caerse cuando Totomaru chocó con él. Su búsqueda desesperada continúa, pero la marioneta Pato revela que la encontró y se la dio como ojo nuevo, otorgándole la visión. Yamane suspira aliviado, exclamando que al menos esta vez encontró algo. Kamonohashi, raro, le da las gracias por decirlo y suelta que solo valoramos lo importante cuando se va. Luego hace una llamada y Totomaru queda helado. Habla a Spitz. Kamonohashi puso a Spitz a investigar un montón de cosas, así que Spitz cuenta que el cuerpo en la camioneta es de un tal Minoru. Está en su casa y no se lo cree. Si hubiera un mundial de obsesión por las manos, ese tipo representaría a Japón y estaría entre los primeros. El tipo incluso guardaba la colección en frío, manos para 3 personas, lo que prueba que el del camión es el coleccionista de manos. Kawasami pregunta qué demonios era todo eso, pero Totomaru lo explica con dificultad. Por suerte, Kamonohashi rompe la tensión rociando su delicioso jarabe de azúcar negra sobre Totomaru y lo lleva a limpiarse. Al irse, sorprendentemente le dice a Kawasami que cuando vuelvan, Totomaru juró que resolvería el caso, y el pato le dice que lo espere con ansias. En el baño, Kamonohashi cuenta todo en voz baja y Totomaru muestra una determinación tremenda. Al volver, Kawasami condesciende, dice que entretendrá las divagaciones absurdas de un detective novato. Totomaru afirma que el hombre al teléfono era un oficial, así que el del camión es sin duda el coleccionista de manos. Yamane replica rápido que a ese hombre también le faltan las manos. Totomaru dice que eso lo hicieron para hacer creer que hay otro coleccionista, un imitador. Eso ya le queda claro a Kawasami y pregunta por qué alguien se molestaría en imitar un asesinato tan brutal. Entonces Totomaru suelta la bomba. El culpable no asesinó a nadie. El verdadero coleccionista en la camioneta se quitó la vida. Se clavó el puñal en el corazón, salpicando sangre en las mangas de la chaqueta. Y para que pareciera un homicidio, alguien se llevó y escondió la chaqueta. Por eso parecía que iba tan ligero de ropa. El motivo por el que se suicidó fue que, acorralado por los 2 detectives, el asesino en serie no tuvo otra opción que aceptar su destino. Kawasami, el gran detective, queda completamente atónito y comprende que si todo es cierto, el tipo se quitó la vida en la fábrica abandonada. Se horroriza al recordar que solo él y Yamane estaban allí, y eso solo puede significar una cosa. Totomaru confirma que es exactamente así y revela que quien encontró al coleccionista de manos tras su suicidio fue Yamane. Yamane intenta negarlo, pero Totomaru entra en modo detective.
Señala que de noche la fábrica estaría a oscuras total, imposible ver nada. Además, la tatuaje del coleccionista de manos casi no se ve. ¿De verdad Yamane lo reconoció al instante como un pájaro? Yamane, cada vez más desesperado, sigue negándolo, así que Toto suelta otra bomba. Yamane oculta algo más y no se atreve a decírselo a Kawasami. Lo pone todo sobre la mesa y, para asombro de todos, revela que Yamane había perdido sus esposas. Lo dedujo al notar que tras perder el botón delante de ellos, Yamane entró en pánico y dijo: «Esta vez lo encontré». Es decir, ya había perdido algo importante para él, algo que podría comprometer la integridad policial. Por eso Yamane estuvo tan nervioso ese día. Al descubrir que el coleccionista de manos se había suicidado, Yamane ideó un plan. Para hacer creer que el coleccionista huyó tras esposarlo, ocultó el cuerpo. Luego le cortó las manos. Así, cuando apareciera el cadáver sin manos, parecería que el coleccionista se había llevado las esposas con las manos. Nadie sospecharía que Yamane las había perdido. Kawasaki salta al defensa de Yamane, insistiendo que él nunca haría algo así, pero Totomuro lo detiene y explica que él también es parte del problema. Es evidente cuánto valora Kawasami a Yamane, y esa presión de complacer a un perfeccionista le impedía permitirse fallar. Kawasami se queda sin palabras. Yamane suplica, arrepentido por manchar la carrera de Kawasami. Está destrozado y admite que la responsabilidad le fue demasiado pesada. No pudo cumplir sus expectativas. Kawasami explica que será difícil reinstalarlo como policía. Sin embargo, no es mala persona y dice que, mientras Yamane tenga voluntad, él esperará a que su compañero regrese. Tras llevarse a Yamane, Kawasami señala que no hace falta que los dos miembros del equipo sean policías, y pone como ejemplo a nuestros chicos que acaban de resolver el misterio. Se quedan boquiabiertos y Kawasami les recuerda que no subestimen su vista. Le dice a Totomaru que igual que él necesitó a Yamane, el titiritero necesita a Totomaru para alcanzar todo su potencial. Komonohashi queda impresionado, pero Toto salta diciendo el desastre que sería Komonohashi sin él y se pelean un poco. Kawasumi los observa, impresionado por Totomaru, y piensa que Omamaya tiene una gran detective entre manos. Más tarde, Totomaru va a ver a Komonohashi y lo encuentra hecho un Cristo, con los ojos inyectados en sangre. Komonohashi está deseando otra misión, pero se ha vuelto adicto a la tele y a un programa en concreto llamado Poderes Psíquicos, hecho o ficción. Luego vemos la emisión en directo presentada por una mujer llamada Ono. En el programa, un psíquico y un neurocirujano se enfrentan para verificar poderes paranormales. Quien demuestra su poder es un famoso psíquico llamado Torash, y contra él está el genio neurocirujano Mofu. La chica está profundamente dormida y Totomaru se pregunta si está gravemente herida por todas las vendas. Mofu explica que solo estaba cortando una manzana, pero el cuchillo se le escapó y provocó un daño serio. Komonohashi cuenta que la chica es muy rara, pero que es un gustazo verla trabajar. Totomaru duda si de verdad es una buena neurocirujana, así que Komonohashi aclara que sus operaciones son precisas y que la consideran una superdoctora. Sin embargo, ella demuestra ser muy torpe cuando el público estalla en risas al engancharse por accidente el micrófono en la cara. La gente queda asombrada mientras Torash dice que va a demostrar cómo controla la mente con solo escribir, y Komonohashi lo anima. Toto se sorprende al ver que él cree en poderes psíquicos, aunque en realidad no. Komonohashi solo piensa que sería más divertido y retador resolver crímenes si fueran reales. Ponen audífonos a un voluntario del público y Toraj escribe la palabra saltar en una tarjeta. En cuanto el hombre la ve, su cuerpo actúa solo y empieza a saltar, y el público estalla en aplausos mientras Toraj le muestra la siguiente tarjeta. Correr. El hombre empieza a correr contra su voluntad, asombrando a todos y haciendo dudar de si Torash tiene poderes psíquicos. Pero Komonohashi, brillante, ha notado algo y se pregunta si el neurocirujano también lo vio. Mofu interviene y revela que usó una app para rastrear los patrones de marcha del voluntario. Su forma de andar es idéntica a la del voluntario anterior del psíquico, así que concluye que ese supuesto voluntario es plantado. No fue elegido al azar, es el mismo sujeto de la demostración anterior. Todo estaba montado y ella enseña la prueba en su teléfono roto. Torash dice que son acusaciones falsas y empieza a escribir una palabra que demostrará que no colabora con el voluntario. Torash escribe la palabra muerte en una tarjeta, implicando que el tipo morirá si la lee.
Todos se sobresaltan, pero Mofu no cree en poderes psíquicos y está seguro de que no lo matará. Toraj le muestra la tarjeta y el hombre se desploma al instante, aterrando a todos. El público entra en pánico, el show se interrumpe y como Nohashi le dice a Totomaru que no hay tiempo que perder, llegan al lugar donde confirman la muerte del hombre. La policía pregunta quién es el amigo de Totomaru y como Nohashi se presenta como Kimoji, un súper fanático del psíquico. Kemonohashi no pierde tiempo y se acerca al cadáver prometiendo vengarlo. Finge ser fan de Toraj, pero Totomaru desearía que por una vez se tomara las cosas en serio. Kemonohashi le pregunta de mala manera a Toraj cómo asesinó al tipo, y él simplemente dice que lo hizo con sus poderes psíquicos. Todos se quedan en shock por su confesión abierta, pero él apunta que según las leyes vigentes no puede ser responsabilizado. Totomaru corrobora que no pueden arrestar a alguien por una muerte inducida psíquicamente, y Kemonohashi sigue de fan empedernido. Le pide un autógrafo y le dice que firme con la pluma que usó en la demostración. Toraj firma el librito. La tinta es tan espesa que Kemonohashi apenas puede leerlo. Al irse, culpa a la neurocirujana. Si ella hubiera creído en sus poderes psíquicos, la demostración mortal no habría sido necesaria. Cree que si alguien debe ser castigada, debería ser ella. Los chicos van a verla y una chica llamada Shikata se presenta como asistente de Mofu en el hospital. Totomaru no cree que sea culpa suya, pero Mofu explica que practica medicina y asume la responsabilidad por permitir que alguien muriera delante de ella. Komunahashi le pregunta si el incidente la hizo creer en lo psíquico, pero ella no está segura. Lo que sí tiene claro es que el hombre murió por envenenamiento. Su examen apunta a una neurotoxina, tipo veneno de pez globo o de serpiente. Kemonohashi ya lo había deducido también, señalando una motita en la nuca de la víctima que podría ser la marca de una aguja venenosa. Ella se pregunta si Kemonohashi es médico y se desilusiona cuando revela que solo es un fanático de Toraj. Totomaru se pregunta si Toraj pudo usar un dardo envenenado para introducir la aguja, pero ella descarta la idea. Observó a Toraj de cerca y no hizo nada sospechoso, y además nadie estaba detrás de la víctima. Se desespera porque su cerebro no puede explicar lo ocurrido, y Totomawa empieza a plantearse si fueron poderes psíquicos. Komunohashi sigue en su papel celebrando la victoria de Toraj, pero Shikada explica que Mofu tiene una razón personal para no poder perder. Esa razón explica por qué Mofu fue corriendo justo después de la cirugía y por qué participó en ese espectáculo tan loco. Kemonohashi ni siquiera necesita oírla, y ya decide que es aún más motivo para resolver este caso absurdo. Promete que descubrirán el truco y sacarán al falso psíquico del escenario. Todos se quedan en shock cuando se quita la máscara y revela que obviamente no había poderes psíquicos. Sorprendentemente admite que siempre fue un fan ocasional, y lo único que realmente le apasiona es la verdad. Señala que justo después de que el sujeto vio la tarjeta, cerró los ojos y se desplomó, pero se pregunta si algo pasó después. Mofu cuenta que mientras le hacía RCP, el sujeto volvió en sí por un instante. Estaba angustiado y otra vez dejó de respirar. Totomaru está seguro de que Toraj no pudo haber metido agujas durante la RCP y explica que la forense no halló agujas. Totomaru empieza a creer más en poderes psíquicos, pero Komonhachi dice que ya tienen todas las pistas. Mofu nota que sus ojos están hechos un desastre y le pone unas gotas. Totomaru reúne a todos y, para sorpresa, anuncia que está listo para resolver el misterio. Les hace recrear la escena entera, Mofu de víctima y él de Toraj. Para ser exacto, Totomaru usa las mismas tarjetas y le pide a Toraj su bolígrafo. Toraj se resiste y pregunta por qué tendría que participar en semejante espectáculo. Mofu, furiosa, le recuerda que alguien perdió la vida y le pidió el bolígrafo con educación. Desgraciadamente, ella es muy torpe y tropieza con un cable. Los bolígrafos de Toraj se caen al suelo, así que ella lo recoge y se disculpa porque lo van a usar sí o sí. Se preparan y Toto explica que él escribirá en la tarjeta y Mofu fingirá hacer lo que diga, tal como hizo el cómplice. Toraj protesta porque lo llamen cómplice y dice que nadie estaría dispuesto a jugársela así por un truco. Totomaru escribe la palabra saltar y Mofu empieza a saltar. Escribe la palabra correr y ella corre. La gente que mira se preocupa porque ella solo obedece lo que le dicen y se preguntan si el detective está perdiendo el tiempo. Totomaru entonces le muestra la palabra muerte y todos se asustan cuando Mofu se desploma.
Totomaru calma a esos incautos y explica que ella no está muerta. Revela que cuando Torash mostró la tarjeta al sujeto, en realidad la volteó. Si le das la vuelta a muerte, parece sueño, así que el hombre aún estaba consciente y solo fingió dormirse. Los auriculares le impedían oír el alboroto, así que siguió fingiendo incluso cuando Torash le tomó el pulso. Eso significa que Torash le inyectó durante el jaleo y cuando la retransmisión se cortó. Mofu queda en shock. Eso implica que el veneno apenas empezaba a actuar cuando ella le hacía la RCP. Totomaru recalca que no hubo poderes psíquicos y encara a Toraj. Este se enfurece. No han encontrado la aguja venenosa. Totomaru, para asombro de todos, dice que sí la tienen. Explica que Torash firmó con la pluma gruesa en el librito porque había escondido la aguja venenosa en la pluma delgada. Todos se quedan boquiabiertos, pero Torash insiste en sus poderes psíquicos y dice que va a demostrarlos. Pronuncia en voz alta poderes psíquicos de Toraj, pero no pasa nada. Al final admite que mintió y se rinde. Entonces hace una arenga y confiesa que el sujeto empezaba a amenazarlo. El sujeto iba a destapar su truco falso a menos que Toraj le diera el 90% de las ganancias, así que matarlo parecía su única opción. En ese momento, Kemonohashi le lanza la pluma envenenada a Torash y, para horror general, le dice que se suicide. Porque quien desprecia la vida ajena no merece vivir. Le ordena a Torash que se clave la pluma y Totomou cae en la cuenta de que Kemonohashi está haciendo otra vez esa maniobra de forzar a alguien a quitarse la vida. Nuestro héroe reacciona y logra desviar la pluma, pero todos se horrorizan al ver que Totomaru ha sido apuñalado en la mano. Kemonohashi recobra la compostura, pero está preocupado por Toto. Mofu corre a socorrerlo, pero llega tarde. Tiene la marca de la aguja venenosa. Algo no cuadra y Torash explica que cambió la punta de la pluma por la aguja, así que no debería haber dejado marca. Eso significa que no tenía la pluma correcta en la mano, y por suerte la pluma venenosa era solo una de las otras en el suelo. Después, Totomaru cuenta que de verdad creyó que iba a morir, y Kemonohashi pide disculpas por lo que hizo. Totomaru no se lo traga del todo y está seguro de que Kemonohashi estará listo para investigar el siguiente caso. Algo es diferente esta vez. Kemonohashi no suelta su chiste habitual y simplemente admite que fue un error volver a investigar crímenes. Si las cosas hubiesen acabado distinto, no habría forma de arreglarlo, así que siente que no tiene derecho a ser detective. Está claro que Kemonohashi está destrozado y Totomaru se pregunta si no será hora de abandonar este método tan peligroso. En ese momento, oye a Mofu pedir ayuda y encuentra a la torpe chica con las vendas enganchadas en algo. Al liberarla, ella agradece a Totomaru por resolver el caso y cuenta por qué era tan importante para ella ganar. Antes tuvo pacientes que creían ciegamente en poderes psíquicos y rechazaban operaciones por eso. Ahora que, gracias a sus brillantes deducciones, han desacreditado un poco esos poderes, se salvarán muchas vidas. Esas palabras reaniman por completo a nuestro protagonista, que le da las gracias y se disculpa por el susto que dio Kemonohashi al final. Él explica que Kemonohashi tiene la rara costumbre de presionar a los asesinos para que hagan cosas, y la neurocirujana muestra interés. Al irse, ella piensa que lo que hizo Kemonohashi fue más que presionar. Después, nuestro protagonista recuperado encuentra a Kemonohashi y le dice que no puede rendirse por algo así. Kemonohashi riposta rápido que casi mató a Toto, pero Toto le recuerda que fue un accidente. Kemonohashi no lo acepta y explica que si volviera a pasar y el desenlace fuera peor, no podría vivir consigo mismo. Toto está seguro de que la próxima vez detendrá a Kemonohashi y le pide que también confíe en sí mismo. Toto ya tiene su atención y subraya cuánto le apasiona investigar, le gusta ayudar y la vida de la gente es el eje de todo lo que hace. Parece que Toto le ha calado y le muestra una invitación que recibió ese mismo día. Toto no conoce bien al remitente, pero es para una reunión en un observatorio en una isla remota para ver una lluvia de meteoros. Totomaru piensa que necesitan cambiar de ritmo, y Kemonohashi acepta que podría ser buena idea alejarse de misterios un tiempo. Además, esta isla remota es famosa por su melaza de caña negra, y a Totomaru no le cabe en la cabeza que ese sea el verdadero motivo por el que Kemonohashi accedió a venir. Un poco más tarde vemos que Komona y Totomaru van rumbo a la isla. El hombre que los invitó dice que tiene un amigo en la comisaría y que Kawasami contó que Totomaru es de los mejores detectives ahora mismo. Kemonohashi se pregunta por qué invitarían a un detective top a una noche de lluvia de meteoritos, y el tipo responde que es para estar prevenidos.
El hombre menciona un incidente ocurrido en la isla, lo que hace que Kemonohashi pida más detalles. Enseguida se contiene porque vino a relajarse y alejarse de los casos. Kemonohashi se muerde la lengua para no preguntar más, así que Toto dice simplemente que está un poco cansado. El hombre no parece muy preocupado, solo los invitó como seguro y confía en que no pasará nada malo. Por fin llegan a la isla y él explica que los agricultores vienen desde la isla principal en temporada de cosecha a cortar caña. Pero aún no es temporada de cosecha, así que solo están el personal del observatorio y los invitados. Kemonohashi sigue con preguntas, pero esta vez son sobre su preciada melaza de caña negra. El hombre confirma que se hace con la caña de allí, así que Kemonohashi se apunta a 3 comidas al día con la mejor melaza negra. Nuestro chico ya está en modo vacaciones y hasta dice que quiere probar a hacer hula hoop después de comer. Curiosamente, el hula hoop en un observatorio estaba en la lista que hizo durante sus 5 años aislado. Llegan al observatorio y, nada más entrar, les llama la atención una pistola expuesta en el vestíbulo. El hombre explica que es una réplica que supuestamente ahuyenta a los malos espíritus. Los tipos quedan impresionados porque parece real, pero sienten curiosidad por esos espíritus. Antaño, para proteger la caña, la gente guardaba un trabuco como amuleto. Los chicos pasan por las habitaciones de invitados en la segunda planta hasta la sala del observatorio, donde encuentran a una chef realmente enfadada llamada Duno. Con la cúpula cerrada, el lugar es insonoro, así que estaba desahogándose. Cuando algo la enfurece de verdad, va allí a gritar a pleno pulmón. Se queja de que un huésped llamado Don Sawa estaba furioso porque las estrellas en su taza de café no estaban bien colocadas. Peor aún, hay un tipo que pide una comida entera de almíbar de azúcar negra. Kemonohashi dice que es para él. Ella se disculpa y la situación se pone muy incómoda hasta que Totomaru se queda en shock al ver cómo lleva el cabello Don Sawa. Este tipo es súper raro. Explica que su corte fue diseñado científicamente para no estorbar cuando mira por un telescopio. Dan Sawa los llama huéspedes impuros, es decir, gente que no aprecia el espectáculo, no son aficionados a la astronomía. También está una fotógrafa que se presenta como Onodera. Señalan que hay otro invitado que no ama la astronomía y, sorprendentemente, Kemonohashi llama a ese hombre su sensei. Es el instructor de teoría del círculo cercano de la Academia de Detectives Azules, John Grizzly. John es uno de los pocos maestros que Kemonohashi reconoce como superior y quiere saber por qué está allí. Él responde que viene de viaje gourmet. El hombre que los invitó se llama Jumanji y explica que trajo a Totomaru y a John para asegurarse de que no haya problemas. A Kemonohashi le parece raro invitar a detectives famosos, pero Onodera aclara que es lo mínimo tras el terrible incidente que ocurrió ahí. Kemonohashi intenta desesperado decir que no le interesa, pero Totomaru señala rápido que sus palabras y acciones no coinciden, porque Kemonohashi tiene la mano en la oreja como si intentara escuchar más. Entonces Kemonohashi finge que es Totomaru quien quiere saber más detalles para que ella siga explicando. John revela que hace 10 años el director de entonces y 6 personas más fueron acribillados. Jumanji cuenta que el que murió hace 10 años fue su padre. El arma nunca apareció y el asesino sigue sin identificar. Pensaron en cerrar el observatorio, pero su padre lo quería con toda el alma. Está seguro de que superar esa tragedia sería lo que su padre querría. Por eso organiza la velada para ver la misma lluvia de meteoros. Todos lo animan y una chica de pelo azul finge una lágrima al oír la historia. Se llama Orihime y se presenta como la idol de la constelación de Orión. Justo entonces el director se queda helado cuando la cúpula empieza a abrirse sin permiso. Kemonohashi no se pudo contener y el director aclara que el telescopio rastrea posiciones automáticamente y graba cualquier estrella que entra. Pero no lo usarán para ver la lluvia, porque a simple vista se aprecia mejor su belleza. La lluvia de meteoros no empieza hasta las 11 de la noche, así que todos pueden seguir disfrutando del buffet hasta entonces. Unos momentos después, Totomaru descubre que Kemonohashi ya está sentado y se queda alucinado al ver que lo ha cubierto todo con sirope de azúcar negro. El tipo del peinado ridículo explica que Kemonohashi los tiene a todos encantados porque es un fanático puro de la astronomía.
Komonohashi cuenta que aprendió sobre astronomía hace tiempo y Totomaru se da cuenta de que no sabe mucho sobre su compañero detective secreto. Entonces se pregunta si John sabe de la enfermedad de Komonohashi y si podría tener alguna pista para curarla. Totomaru se le acerca y sorprendentemente John le pregunta si Komonohashi ha estado investigando. Totomaru miente sin pestañear diciendo que no y añade que sabe que Komonohashi termina presionando a los culpables. Toto no conoce los detalles, así que le pide a John que le diga si Komonohashi realmente presionó a culpables hasta provocar su muerte. John empieza contando que hace 5 años Komonohashi participó en un ejercicio práctico. Kimonohashi, increíblemente, logró localizar la base de un grupo de 7 asesinos, pero cuando la policía entró en el refugio, solo encontraron a Kimonohashi allí, aturdido y cubierto de sangre, con el arma homicida en la mano entre los cadáveres de los 7 asesinos. Aquello pasó a llamarse el incidente sangriento del entrenamiento. Hay un 99% de probabilidades de que Kimonohashi lo hiciera, pero no recordaba nada de los 30 minutos antes ni después. Por eso se le consideró mentalmente incapaz en ese momento, así que quitarle la licencia de detective fue todo el castigo. Sin embargo, este tipo intenso dice que Komonohashi tuvo suerte, porque si él hubiera decidido su destino, le habría impuesto la pena de muerte. Justo entonces, Orihime le grita desesperada a Totomaru que detenga a Komonohashi. Toto va a ver qué pasa de forma urgentísima, pero resulta que es solo un Komonohashi durísimo, intentando no vomitar mientras hace hula hoop. Komonohashi explica que en realidad estaba demostrando la órbita de los planetas en un sistema solar. Está feliz de haber cumplido su objetivo, pero cansado se va a la cama. Decide que la lluvia de meteoros la verá en sueños, y sus nuevos fans fanáticos admiran su profunda reflexión. Un rato después empieza la lluvia de meteoros, pero Totomaru nota que Onodera no está. Al parecer fue a por equipo de fotografía, pero ya han pasado 2 horas. La cúpula empieza a abrirse por alguna razón y todos salen corriendo al oír un disparo. La puerta del telescopio está cerrada con llave, así que el director corre a buscarla. John intenta desesperado preguntar si hay alguien dentro y el director vuelve sin la llave. Derriban la puerta y todo está a oscuras. Las luces no funcionan. Uno les trae linternas y, para su sorpresa, encuentran a Onodera y a Komonohashi en el suelo. Por suerte, Komonohashi respira todavía, pero desgraciadamente Onodera ya no está con vida. John se echa la culpa, furioso consigo mismo por no haber previsto esto, pero Totomaru espera que no piense que Komonohashi es el culpable. Los demás señalan que claramente es Komonohashi, porque la pistola está justo a su lado. El cocinero también lo sospecha, solo un loco pediría tanto jarabe de azúcar negro. Entonces, para sorpresa de todos, Komonohashi habla y defiende su comida favorita, diciendo que el jarabe de azúcar negro no hizo nada malo. Cuenta que se despertó con los gritos de Orihime. No recuerda nada después de volver a su habitación y tumbarse en la cama. Sin embargo, deduce por la conversación que ahora mismo está en un lío tremendo. Todos quieren que lo arresten, pero John los calla y apunta que todos ellos también son sospechosos. John examina cada incidente con justicia. Komonohashi incluso comenta que es todo un instructor que encarna los altos ideales de Blue. Komonohashi pide a John y al renombrado detective Totomaru que investiguen el caso a fondo. Toto recuerda que él también debe investigar, y John ordena a Komonohashi quedarse quieto y observar. John señala que el cuerpo aún está caliente, lo que significa que murió hace muy poco. La bala le atravesó el corazón desde la espalda. Una autopsia lo confirmará, pero es seguro decir que el disparo fue la causa de la muerte y que la pistola fue el arma homicida. La pistola era la que estaba en exhibición en el vestíbulo, pero el director nunca imaginó que fuera de verdad. Las luces allí están raramente todas rotas. Además, no hay escalera, así que escapar por la cúpula sería imposible. No hay otras salidas, lo que quiere decir que nadie más pudo hacerlo salvo Komonohashi. Hay pruebas irrefutables contra él, las mismas que hace 5 años. No hay manera de entrar o salir de la sala y la puerta estaba cerrada. Así que dentro de la cúpula de observación había una habitación cerrada perfecta. Komonohashi no puede creerse que la puerta cerrada lo convierta en culpable, pero entonces, sorprendente, encuentra la llave en su bolsillo. Es la única llave maestra que tienen y él no tiene idea de por qué estaría ahí. Todos están convencidos de que él es el culpable, pero Totomawa señala que Komonohashi no tenía motivos para hacer daño. John ya tomó su decisión y le dice a Totomaru que detenga a Komonohashi. Totomaru empieza a negarse, pero a Komonohashi le parece bien siempre que sea Toto quien lo arresta. Toto quiere que se defienda, pero Komonohashi no tiene qué decir.
Jon hace que Totomaru le lleve los zapatos a Komonahashi. Caminar entre todo ese vidrio roto sería peligroso. Jon hace que el director llame a la policía de la isla principal porque aún hace falta una investigación adecuada. Todos creen que el lugar está maldito, pero Jumanji se alegra de haber encontrado al culpable y agradece a Jon. Totomaru esposa a Komonahashi en otra sala, y Komonahashi explica que su memoria se corta al desplomarse sobre la cama. Cuando abrió los ojos ya estaba en la cúpula del observatorio, junto a Onodera, a quien aparentemente dio por muerto. Totomaru se pregunta si es la misma sensación que en aquel sangriento entrenamiento, y dice que es exactamente igual. Komonahashi ha empezado a creerse realmente el asesino porque no recuerda nada. Totomaru se enfurece porque esto no es el Komonahashi que conoce, pero Komonahashi le reprocha que Totomaru no tiene prueba de su inocencia. Totomaru responde que la víctima era una persona común y que los únicos a quienes Komonahashi ha intentado presionar hasta la muerte siempre fueron asesinos. Komonahashi se queda en shock y Toto refuerza su argumento diciendo que jamás intentó matar a un inocente. Totomaru entonces proclama que, aunque Komonahashi dude de su inocencia, él sí está seguro de su verdad. Komonahashi reacciona y dice que las palabras de Toto le han descongelado un poco el cerebro. Recuerda algo y admite que le ha estado ocultando un secreto a Toto. El secreto es que con una pistola es completamente inútil. En todas las demás materias sacaba sobresaliente, menos en puntería. Fallaba incluso al rozar un blanco. Onodera fue alcanzado en el corazón, pero Komonahashi dice que aunque hubiera tenido 1000 intentos, no habría dado ni un disparo. Toto, estupefacto, se pregunta por qué nunca lo dijo antes. Komonahashi explica que desde el incidente de hace 5 años, siempre se dijo a sí mismo una cosa: si algo así volvía a pasar, se rendiría sin pelear, por más duro que fuera aceptarlo. Después de ese día, les guardó rencor a todos. Era la única forma de mantenerse cuerdo. Agradece a Toto por hacerlo reaccionar y dice que su cabeza no funciona al 1%. Totomaru comprende: si Komonahashi no es el verdadero culpable, alguien lo incriminó. Esa persona sigue suelta, así que sale corriendo a investigar. Komonahashi recuerda que cuando lo arrestaron hace 5 años lloró y gritó, y se pregunta por qué ahora no. Entonces se da cuenta. No entra en pánico porque ahora tiene a Toto. Afuera cae una lluvia torrencial y a Jumanji casi le da un infarto al saber que la policía no llegará hasta la mañana siguiente, o peor. Totomaru vuelve a la escena del crimen y descubre, para su sorpresa, que todas las luces de la sala fueron acribilladas. Todas estaban en el centro, así que definitivamente no pudo ser Komonahashi, que es un desastre con armas. Se dispararon varias balas, pero curiosamente desde fuera del domo solo oyeron uno. Toto intenta charlar con el cadáver como Komonahashi y termina hecho un manojo de nervios. Entonces recuerda que el telescopio graba automáticamente el cielo y se pregunta si captó algo. Totomaru revisa el ordenador, pero justo en ese momento alguien se le acerca por la espalda. Resulta que solo era Jon, que confundió a Toto con un intruso. Jon busca más pruebas contra Komonahashi porque quiere asegurarse de que esta vez lo condenen a muerte. Jon revela que ya entrevistó a todos y Totomaru se da cuenta de que este viejo duro está muy por delante de él. Todos dicen que vieron por última vez a Onodera a las 11 de la noche y que volvió a su cuarto por el equipo de fotografía, pero a Jon le pareció raro que no estuviera ya preparada, sobre todo porque esa noche el tiempo iba a empeorar. El disparo oído a la 1 de la madrugada fue sin duda el que la mandó al otro barrio, pero todos tienen coartada. Jumanji estuvo un rato en su oficina a las 11:30, pero volvió a la azotea antes de medianoche. Danzawa estuvo en la azotea todo el tiempo salvo una visita al baño a medianoche. Uno, el chef, estuvo en la cocina de 11 de la noche a 1 de la mañana. Cuando se oyó el disparo, hablaba con Orihime, que había salido a por bebidas. Orihime es una especie de e-girl, así que empezó a hacer streaming a medianoche para sus seguidores, y cuando terminó sobre las 12:40 fue a la cocina. Ella y Uno estaban juntos cuando todos se alarmaron por el disparo. Toto estaba en la azotea, así que la única persona sin coartada es Komonahashi. Totomaru está convencido de que Komonahashi es inocente, pero Jon apunta que no está siendo lógico. Toto aclara rápido que él no es el lógico, eso es terreno de Komonahashi. Jon nunca había oído a nadie hablar de Komonahashi como él lo hace, y Totomuro dice que es porque son verdaderos amigos. Jon se sorprende. Eso significa que Komonahashi cambió mucho. Antes no dejaba acercarse a nadie, y ahora tiene un amigo que confía en él contra toda lógica.
Totomuro luego le mostró los orificios de bala y lo que encontró en el ordenador. Una grabación empezó a las 11 de la noche, pero estuvo completamente en negro hasta la 1 de la mañana. A partir de entonces, solo grabó la Estrella del Norte. Toto piensa que eso es irrelevante, pero a John se le enciende algo y se recrimina por no haberlo notado antes. Le entrega a Toto la llave para liberar a Komo Nahashi y le indica que le cuente todo. Komo Nahashi definitivamente no es el culpable, pero no hay tiempo para celebrar. Deben atrapar al verdadero criminal cuanto antes. John le recomienda tener cuidado porque no vendrá refuerzo. La policía está retenida por un tifón y John teme que ocurran más asesinatos. Toto libera a Komonohashi y lo pone al tanto de todo. Komonohashi confirma lo que John sospechaba y señala que disparar varias luces dentro de una cúpula a oscuras es imposible. Eso significa que las luces tuvieron que haber sido disparadas, o antes de las 11 de la noche, o después de la 1 de la mañana. Hubo 7 luces, pero solo se oyó un disparo a la 1 de la tarde. Así que todas las demás debieron haberse disparado antes de las 11. Eso quiere decir que ya había vidrios por todo el suelo antes de las 11. Komonohashi fue encontrado descalzo, así que si hubiera entrado en la oscuridad, sus pies estarían llenos de sangre y cortes. No pudo moverse ni un paso del lugar donde hallaron su cuerpo, pero había un telescopio gigante entre él y el cuerpo de la víctima. Desde esa posición no habría podido dispararle. Komonohashi recupera fuerzas y está listo para la parte divertida. Revela que la somnolencia extrema que sintió después de cenar en realidad se debía a un somnífero que le pusieron en su jarabe de azúcar negro. Totomaru ingenuamente piensa que fue el cocinero, pero el brillante detective apunta que todos tuvieron amplias oportunidades para drogarle la comida. Komonohashi quiere dejar el caso por un momento para disfrutar un rato. Toto no tiene idea de qué habla, así que nuestro genio revela su plan. Beberá un jarabe que no tiene medicina para dormir. John estruja su cerebro intentando encontrar al verdadero culpable y descubre un trozo de sedal de pesca. Komonohashi bucea en su reserva secreta de jarabe de azúcar negro y lo atribuye por poner su cerebro al 100%. Pensó que podrían encontrar una pista del que lo arrastró fuera de la cama mientras estaba inconsciente, pero todo fue limpiado a fondo. Eso solo le hace ver que el crimen fue preparado con mucho cuidado. No fue una oportunidad. Komonohashi debió de ser un objetivo para incriminarlo desde el principio. Toto explica que John planeaba disculparse la próxima vez que viera a Komonohashi y Komonohashi dice que por eso respeta tanto a John. Toto cree que John en realidad es muy buena persona y cuenta que John quiere reabrir la investigación del incidente de entrenamiento con sangre de Komonohashi. El jarabe sale volando por todas partes porque Komonohashi no puede contener la emoción y está deseando agradecerle a John. La diversión termina pronto cuando suena un disparo y el cuerpo de John cae fuera de la ventana. John yace afuera y grita que es una trampa para Komonohashi. Komonohashi llega poco después, pero ya es demasiado tarde. John ya no está. Totomaru queda atónito y Komonohashi subraya lo grave del asunto. John era instructor en Blue. Blue es la agencia de detectives más importante del mundo, así que si uno de sus instructores muere, el rival debe ser muy peligroso. Komonohashi promete vengar a su sensei y Tadamaru jura ayudarle. Nuestro protagonista brillante empieza su deducción de 300 de cociente. La ropa de John no muestra signos de lucha, así que le dispararon desde lejos. O bien fue tomado por sorpresa. Komonohashi ve un sedal de pescar y llegan más gente a la escena. Al instante asumen que Komonohashi lo hizo por ir esposado, pero Toto salta a defenderlo. Komonohashi lo arregla y explica todo rapidísimo. La misma pistola que hirió a Onadera apareció en el tejado. Parece que el culpable la quitó de John cuando la confiscó. Todos entran en pánico hasta que mañana revisen las coartadas. Jumanji descansaba en su despacho y Don Sawa acababa de acabar un asunto importante en el baño. Uno dormía con tapones y Orihima se ponía auriculares para revisar el sonido de su livestream a sus desesperados fans. Eso significa, lamentablemente, que nadie tiene una coartada sólida y cualquiera pudo haber metido la bala en John. Todos temen que uno de los suyos sea el que termina vidas sin piedad. La policía no llegará pronto, así que Dunsawa teme que se repita la tragedia de hace 10 años. Piensa que la isla está maldita y aterroriza al grupo al gritar que los van a encontrar como cadáveres. Komonohashi calma a todos y afirma que eso no va a pasar. Dice que aunque Totomaru no lo parezca, en realidad está furioso. Komonohashi parece hablar de sí mismo, pero les dice que Totomaru ama los misterios más que nadie y es bueno resolviéndolos.
Desgraciadamente cayó en una trampa y ahora 2 personas han perdido la vida frente a él. Una de ellas la respetaba mucho. Komono Hashi explica que el culpable está ahí, escondido tras una máscara, sonriendo triunfante. Pronto esa persona se arrepentirá, sin embargo, porque ha enfadado a alguien a quien nunca debería haber provocado. Toto y Komunahashi reexaminan el primer crimen, y Toto demuestra cómo pasaron por la puerta. Komunahashi parece darse cuenta de algo, pero le pregunta a Toto cómo cree que el culpable consiguió convertir la cúpula en una habitación cerrada. La llave maestra estaba en el bolsillo de Komunahashi y él quedó encerrado dentro. Totomaru cree que el culpable debió usar alguna herramienta y recuerda el sedal. Asume que lo hicieron pasando el hilo por la rendija superior de la puerta, enganchándolo a la llave y girándola desde afuera. Totomaru se siente bastante orgulloso, pero Komunohashi le dice que está equivocado. Toto pensó que por fin hizo una deducción, pero Komunohashi le señala los bordes de la puerta y Toto se queda helado al ver que el sedal no pudo pasar por ninguna rendija porque hay adhesivo en el lateral. Hay tanto pegamento que ni el sedal más fino podría pasar. Totomaru no entiende por qué alguien la cerraría y además la pegaría, así que Komunohashi reitera que su adversario es realmente formidable. Eso solo lo hace más digno de vencer, y Toto no puede creer lo feliz que se ve Komunohashi. Toto sigue explicando lo que pasó después, pero Komunohashi ya está revisando el cadáver. Desde su posición solo veía una rejilla, pero nadie pudo entrar ni salir por ahí. Komunohashi le hace apagar todas las luces a Toto, y este se toma un momento para que sus ojos se acostumbren. Totomaru se da cuenta de que Onodera cayó junto al interruptor que abre la cúpula. La cúpula se abrió justo antes del disparo, así que debió pulsarlo y ser eliminada acto seguido. Cuando parecía que iba camino a resolverlo, Totomaru se viene abajo. Todos tienen coartada respecto al tiroteo de Onodera. La cúpula estaba completamente cerrada, así que nadie pudo acabar con ella dentro. Toto se pone muy serio, temiendo que hasta Komunahashi no pueda resolver el caso. Sin embargo, enciende la luz y descubrimos a nuestro chico desafiándose a sí mismo a ver si puede hacer hooping a oscuras. Toto supone que se ha rendido, pero Komunahashi le muestra que el sedal quedó enganchado en su hula hoop. Toto entra en pánico porque es una pista importante, pero Komunahashi explica que eso es una clave esencial para resolver el misterio. Toto está totalmente perdido, pero Komunohashi revela que ya resolvió el caso y ahora solo queda encontrar al culpable. Toto recibe un aro hula hoop directo en la cara y Orihime llega porque estaba buscando a Totomaru. Estaba preocupada de que el tifón cortara la luz y no pudiera convencer a sus fans de darle más dinero. Orihime pide una linterna y cuenta que ya le habló a Uno, quien estaba hecha polvo porque todos la hacían llevar linternas por todos lados. Komunohashi se da cuenta de algo sobre las linternas y felicita a Orihime por darles la pieza final del rompecabezas. Komunohashi dice que ahora le toca a Totomaru y que es hora de lanzar su contraataque. Gracias por ver mi resumen. Suscríbete y activa la campanita para las partes que vienen.